Bienvenido a Super Podcast para Swap Radio, la primera radio de Swap Art Fair, Feria de Arte Contemporáneo de Barcelona. Nuestro quinto podcast reunirá a 3 figuras clave del mundo del arte, tanto del sector de las galerías como del coleccionismo. Este encuentro fomentará una conversación en la que se tratarán diferentes experiencias y perspectivas. Exploraremos cómo las dinámicas globales pueden influir en la escena artística local, ayudando así a definir el futuro del arte en un contexto cada vez más interconectado. Damos la bienvenida a Art 9. Nos gustaría preguntarle, en la era digital y global, ¿cómo se traducen las influencias locales de los artistas en su producción artística? Esa es la primera pregunta para ti. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pensamos que realmente estar en un contexto en la periferia, aunque tengamos una mirada global, pero sí que afecta a la producción de los artistas, puesto ser local, puesto que desarrollan, junto con otros oficios o profesiones, es locales donde pueden desarrollar su trabajo y acabarlo, y estos son los que tienen claves, estos artesanos para acabar, o sugerencias para acabar su trabajo. Así que lo local es importante. Gracias. La segunda es cómo aborda la galería la cuestión de la diversidad cultural y las influencias geográficas en el arte contemporáneo, especialmente teniendo en cuenta el público internacional que podría visitar su galería. Bueno, nosotros desde los inicios hemos trabajado con artistas con un carácter local. También el mercado es así, ¿no? Es internacional, están desde que nacimos las bienales, las ferias de arte internacionales. Entonces hemos ido adaptándonos y de alguna manera estamos en un mercado o en una situación en el arte local. O sea que no es difícil para nosotros porque estamos en ello desde los inicios. Perfecto. Gracias por esa pregunta. Seguimos con ADN Galería, fundada como plataforma híbrida entre la mediación comercial y la contribución cultural. ADN Galería promueve y apoya las ideas y tendencias artísticas actuales. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo afronta el reto de presentar obras que resuenan en el público local sin perder de vista la diversidad global de las expresiones artísticas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La verdad es que puede sonar a perogrullada, pero me gustaría aportar esta visión, y es que lo afrontamos hablando con los artistas. ¿Qué es lo que los artistas quieren en este momento? ¿En qué están conectados? Sus redes, debido a los styles de producción, a los styles de intercambio de ideas como artistas en otras partes del mundo. ¿Qué les han aportado? Ahora mismo su antena particular, ¿dónde está dirigida? Y la misma pregunta, hacérselo a los coleccionistas. Igual que una editorial, si le preguntaras cómo aborda el reto de poder publicar a autores o artistas locales desde una perspectiva internacional y viceversa. Es muy interesante porque tenemos la parte coleccionista en este talk. Y si se lo preguntaras a una editorial, seguramente te diría, bueno, pues intentando charlar todo el rato con escritores y público lector. Pues nosotros con artistas y con coleccionistas. Que siempre, no lo olvidemos, van 1, 2 o incluso más pasos por delante de los galeristas y de los curators y de los directores de museo, etc. Gracias a que con el paso de los años han adquirido herramientas que les hacen muchas veces ser muy independientes del propio criterio de los galeristas, de los comisarios, etc. Con lo cual, intenta saber cuáles son sus intereses ahora, de coleccionistas y de artistas, y seguramente podrás hacer que, si ellos son locales, que ellos mismos te den la clave de cuál es el trampolín para poder proyectarlos y hacerlos de prescriptor a nivel internacional, o al revés, qué mirada en el ámbito internacional, plasmada en artistas, publicaciones, centros de arte, están ahora en auge, como para que puedas sacar ideas de ahí y traerlas al ámbito local. Escucha a artistas y a coleccionistas, y creo que te darán las claves para afrontar este reto del que hablabas. La comunicación es la base de esto. Exacto. Sí. La segunda es cómo intenta establecer un vínculo entre el arte contemporáneo global y la comunidad local a través de su trabajo como galerista.
creo que poco puedo aportar a la respuesta que mi compañera ha dado anteriormente. Nosotros trabajamos y creo que el conjunto del mercado del arte o de la esfera de arte contemporáneo trabaja en una esfera local. Creo que la división entre el afuera y el adentro ha quedado totalmente disipada y es difícil poder establecer qué es lo local y qué es lo internacional y sobre todo dónde empieza uno y acaba el otro. Nosotros, por ejemplo, desde ADN Galería teníamos bastante claro que hay una gran parte de nuestra actividad que pasa fuera, en circuitos como el belga, el francés, de un ámbito centroeuropeo, pero esto nunca te tiene que hacer perder de vista qué está pasando en tu propio alrededor. Y eso te lleva a tener, pues, en tu punto de mira, centros de arte, ferias que suceden muy lejos de donde tú estás situado, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta proyectos como Swap, proyectos como Gallery Weekend, proyectos que pasan muy cerca de ti. Si crees que por la ambición de querer proyectarte internacionalmente te tienes que olvidar de tu circuito más cercano, habla con tus propios artistas, con tus coleccionistas, verás que te estás perdiendo algo y ellos te lo harán saber. Entonces, la frontera entre el local y lo internacional o lo global creo que se ha volatilizado y ya están ahí los mecanismos para que tú puedas de algún modo circular entre un ámbito y otro con cierta normalidad. Por lo tanto, suscribo todo lo que mi compañera ha dicho anteriormente, apostando mucho por la producción. Creo que ese es el sello de ADN Galería. Nosotros nos ocupamos mucho también de acompañar a los artistas en la producción de todos sus proyectos y eso ya es una base de comunicación, lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, es un buen trampolín para iniciar la comunicación que te lleve a tú mismo poder sortear si es que aún quedan pedazos de frontera que delimite lo local y lo internacional. En nuestro caso, producción. Gracias, Y muy comunicación, interesante. claro. Absolutamente, sí. Muy interesante, gracias por esto. Y ahora les presentamos Manuel Expósito, coleccionista de arte moderno y contemporáneo, porque yo vi que empecé en los 95. Sí, colección. empecé con 18 años y con arte moderno, efectivamente. Exacto. Por un artista que era el pueblo de mi padre y entonces empecé a coleccionar ese artista que nació en el 38 y es obra moderna y de ahí he ido poco a poco derivando al contemporáneo. Primero ese artista en concreto era Miguel Berrocal, de ahí a los artistas contemporáneos suyos y un poco de ahí ya al mundo del arte y salté al tema del arte contemporáneo. En un viaje a Ámsterdam conocí lo que era el mundo del arte customizado por artistas. Entonces, a raíz de ahí es cuando empecé a conocer esos artistas contemporáneos y un poco es en la línea que estoy actualmente. Siguiendo. Sí. Es muy interesante porque de verdad podemos explorar por primera vez esta temática con un coleccionista. Entonces tenemos en un podcast la posibilidad de hablar entre galeristas, no solamente artistas, pero también la parte coleccionista, que es fundamental. Correcto. Y nos gustaría preguntarle, cuando decide comprar o coleccionar obras de arte contemporáneo, ¿hasta qué punto tiene en cuenta el contexto geográfico y cultural en el que vive el artista? Pues mira, actualmente en la línea de mi colección estamos coleccionando a artistas de proximidad, entre comillas. Para mí es muy importante conocer al artista, conocer su entorno, lo que piensa, tener puntos en común, conversar con él, ver hacia dónde van sus piezas, cuáles son los nuevos proyectos. Entonces, para mí es totalmente imprescindible que sea de una cercanía. Sí que es verdad, como ha comentado Jordi, que actualmente con las redes sociales la cercanía se ha perdido. Porque Exactamente, sí. la cercanía puede ser una pantalla, 2 palmos. Pero sí que me gusta más un contacto físico. Conocer a los artistas para mí es primordial. Entonces me baso en la geografía del país, en artistas además que también me congratula más apoyar el arte contemporáneo español y a las galerías españolas. Gracias. La segunda es esta.
¿hay algún aspecto concreto de las influencias locales que considere crucial para comprender y apreciar determinadas obras de su colección? O mejor, ¿tiene una obra de tu colección que es perfecta para ti con estas tipología de temática? A ver, yo cuando colecciono no voy pensando en una temática. Ujú. Eso es muy importante. Hay gente que sí, que colecciona así, pero yo voy coleccionando un poco, también es como coleccionar mi vida, ¿no? Y es en cada momento el flechazo que tienes con las piezas. Es muy importante. La línea de mi colección es mi propia vida y lo que en ese momento me atrae, me gusta y como yo me puedo sentir. Entonces no me guío por ninguna corriente. Sí que, como he comentado antes, me gusta conocer la gente. Ahora estamos apoyando mucho arte emergente en la colección. Para mí es primordial. Incluso ahora estamos colaborando con un proyecto de un artista, una exposición que va a hacer en Vilanova. Nos hemos involucrado mucho tanto en la producción como un poco en la curatoría. Y eso es en lo que estamos actualmente, en artistas emergentes y verlos crecer. A mí me encanta, es lo que me motiva, ver la carrera del artista, porque siempre que digo que coleccionar a grandes nombres es, entre comillas, fácil si tienes un presupuesto adecuado. Puedes comprarte un artista consagrado. Lo inquietante y lo que a mí me motiva es comprar una pieza, estudiar a ese artista y ver cómo va evolucionando. Muy interesante. ¿Y qué gol tiene para tu colección? ¿Tiene un gol, tiene un objetivo? Pues mira, el objetivo de la colección, antes tenía claro el tema de tipo fundación o algo, pero he hablado con gente de fundación y me comentan que es súper complicado. Entonces, de momento, pues mira, algunas piezas han ido a exposiciones. Hay una expuesta, La Piedad Invertida, que está en el Museo de Navarra, una exposición preciosa que ha apurado Susana de Blas. Ahora otra pieza se va para Málaga. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer con la colección es pues, que se vaya viendo. Y luego ya veremos más adelante. También está mi hija, a ver cómo se involucra con el tiempo y todo. Una meta, pues sí, me gustaría tener un local en una fundación con las piezas, pero hay que ser realista y eso pues es complicado, no es tan sencillo como parece. No es tan sencillo dar una pieza a un museo. Sí, claro. Y para que esté guardada en el fondo del museo, pues oye, Es mejor. se queda en casa. Claramente. Sí. Gracias por esto. Hay una temática que yo creo puede ser interesante para los tres, que trabaja con el local, pero estamos en una era completamente digital y globalizada. ¿Estás interesado a estas temáticas? Por ejemplo, los artistas que están tratando en la galería, cómo viven esta relación con el digital, con la globalización y también las influencias que reciben en el trabajo que producen. Y si está la posibilidad de decidir qué tipología de obra, por ejemplo, coleccionando, se enfoca en la globalización. Entonces, soy influenciado para una determinada obra y de verdad es local, pero mi idea es algo que yo vi en la red social, por ejemplo. Esta es la pregunta para los tres. Bueno, pues nosotros trabajamos con un tipo de artista que reflexiona ha encontrado en el arte un lugar donde reflexionar sobre la problemática del individuo en la sociedad contemporánea en la que vivimos. Entonces, realmente son problemáticas universales, o sea, no tienen tanto de territorio, aunque partan de una periferia. Entonces, los problemas que quedan reflejados en estas obras son a nivel universal. O sea, quiero decir que podría ser un artista de cualquier parte del mundo. Las obras lo que tienen es un contenido de problemáticas que nos afectan a cambios climáticos, memorias, historias sobre
sobre tu propia relación con la historia. Y esto quiero decir, respecto a los contenidos y a los discursos de los propios artistas que a nosotros nos interesan, ¿no? Y luego, con respecto a las nuevas tecnologías o las redes sociales, han estado presentes, deben de estar presentes en nuestra carrera y en nuestro... Es una manera de comunicar, de llegar a todos sitios, pero no tanto tecnológicamente, aunque son multidisciplinares, pero tampoco les obliga a estar en la tecnología como herramienta para hacer un discurso. Por tanto, nosotros las utilizamos porque es algo, es para comunicar universal, pero no está presente en lo que es en la disciplina de los artistas. Gracias. La digitalización ha aportado, creo, a los artistas cierta independencia. Ellos son capaces de ver qué está pasando en otra parte del mundo, decidir sobre todo si les interesa o no les interesa, si lo incorporan al conjunto de elementos que les caracterizan como artistas o que han caracterizado su obra hasta el momento. Y sobre todo les da una capacidad de estar conectados con las últimas tendencias de sus colegas de profesión y por lo tanto de otras personas prescriptoras o autoras, comisarios, galeristas, coleccionistas, que muchas veces es caótica, muchas veces no tiene un punto focal al que dirigirse, por lo tanto puede hacer perder mucho tiempo. La digitalización, las redes sociales, puede hacernos perder a todos mucho tiempo, pero sobre todo nos da independencia. Y creo que eso se nota en la capacidad de los artistas para estar produciendo distintas líneas de investigación al mismo tiempo, estar compaginando la producción y la preparación de una exposición importante en un centro de arte contemporáneo, una galería donde sea, al mismo tiempo que está dando clases físicamente o digitalmente en remoto en una universidad o en un centro de diseño, al mismo tiempo que está dando, en el caso de que sea alguien que tenga la suerte de trabajar en un estudio con algún asistente y demás, está dando órdenes o está dando algún tipo de feedback a algún asistente para preparar otra cuestión. La digitalización creo que ha traído a los artistas y a todos los agentes del mundo del arte mucho ruido, entre el cual cabe distinguir bien qué es lo que podemos aprovechar y qué no, pero sobre todo independencia. Y creo que a los artistas, si les ayudamos entre todos y ellos nos ayudan a nosotros, entre todos haremos de la digitalización una herramienta para poder estar al mismo tiempo trabajando en distintas cosas a la vez. Lo cual, en un mundo cada vez más competitivo, que es otra cosa que ha traído la internacionalización, la globalización y las redes sociales, la digitalización, será algo fundamental. Ser capaz de mantener el foco, la concentración, pero al mismo momento ser capaz de atender distintos proyectos al mismo tiempo, que tienen que ocurrir al mismo tiempo, porque miremos nuestras agendas, miremos nuestros calendarios, cada vez empiezan antes y cada vez acaban más tarde, con lo cual, al final, esto va a ser un círculo vicioso que o sabemos aprovechar bien estas herramientas de la internacionalización y la digitalización, que nos den independencia, pero también paciencia, punto focal, pero también capacidad de trabajar en distintos proyectos al mismo tiempo, o nos vamos a perder. Y creo que, de nuevo, artistas y coleccionistas nos llevan algunos pasos de ventaja. Hagámosles caso y quizás podemos aprender de ellos cómo hacer eso. Cómo no perder el norte y al mismo tiempo trabajar en distintas cosas al mismo tiempo. Absolutamente, súper interesante. Bueno, yo coincido con Jordi en cuanto a plano artístico, coincido con lo que comenta. A los coleccionistas, ¿en qué nos ha ayudado la digitalización? Pues muy sencillo, se abre todo una base de datos. Yo siempre lo digo, a los artistas ahora su escaparate al mundo son las redes sociales. Instagram se ha vuelto la gran feria donde lo ves todo. Nosotros, como coleccionistas, lo primero que haces cuando conoces a un artista, oye, ¿tienes perfil? Miras su perfil ya. Ya no buscas Wikipedia o buscas noticias, no, vas a las redes sociales y lo miras. En una feria igual, ves un artista y lo miras, empiezas a mirar quién, también ves quién lo ha comprado, si tiene gustos afines a ti,
se vuelve todo una gran base de datos que, como comenta Jordi, a veces te puedes perder. Pero a nosotros, a mí en mi caso, me va genial. Aparte, al coleccionar artistas jóvenes, están muy metidos en todo lo que es el mundo digital, las redes sociales. Entonces, realmente hasta aprendes de ellos, porque ves cosas que dices, hostia, ¿esto cómo lo hacen? ¿Cómo llegan ahí? Para mí es muy enriquecedor. A mí me aporta mucho. Tiramos mucho de ello. Muchos coleccionistas, conozco muchos que usamos redes sociales, internet, foros, para ver a los artistas que nos interesan. Y a veces, ya te digo, lo primero, según qué pieza, vas, miras un poco su carrera, hablas con la galería, pero también miras las redes sociales del artista. Un artista que no esté en redes sociales, un outsider, pues en según qué coleccionismo puede estar bastante perdido. Claro, una temática muy difícil, yo creo, para los artistas, perdón, sobre todo, porque están todo el tiempo, o no todos, pero una parte, entre las dos secciones. Entonces, la posibilidad de dejar visibilidad a su trabajo y la voluntad de no hacerlo, de hacer la producción artística en completa libertad. Bueno, yo no creo que pueden hacer su libertad artística y mostrarlo en el mundo digital. No creo que no conozco que le haya determinado a un artista el mundo digital su obra. Uh-huh. Una cosa es su obra y otra cosa es el escaparate que use para mostrar su obra. Absolutamente, sí. Otra cosa es que tú me digas, no, en las redes sociales se ve por dónde van las tendencias del mercado, que ese sería otro punto, y el artista diga, hostia, si va la cosa por aquí, voy a empezar a hacer obra de este estilo. Claro, ahora está todo mucho más cercano. Antes a lo mejor te tenías que ir a una feria en la otra punta del mundo para ver las nuevas tendencias, y las nuevas tendencias las tienes a 2 palmos de tus ojos. Que haya casos de artistas que pueden ser que vayan por ahí, pues seguro, las propias ferias están yendo a las tendencias actuales. En ferias ahora hay mucha pintura, porque hay mucha pintura. Es lo que se está moviendo en el mercado, pintura. Sí, sí. Pero eso es una cosa, y otra cosa es condicionar la obra. O, por ejemplo, a mí como colección no me va a determinar lo que un artista piense o no del mundo digital. Sí, interesante. Lo que intenté de decir era que estar presente en las redes sociales es como un otro trabajo, un segundo trabajo de verdad. Entonces, los artistas, por ejemplo, probablemente pueden no tener la gana de hacer así competitivo para mostrar su trabajo, ¿no? Porque los galeristas tienen que hacerlo, por ejemplo. Entonces, yo creo que tienen no todos, pero una parte, una mentalidad de tengo que hacerlo, pero me cuesta, ¿no? Ya. Eso es el Ya. punto. Bueno, también hay artistas más mediáticos y Absolutamente, otros no tanto. Yo creo que apuestan. Todos, yo creo. Sí, No solamente en el arte contemporáneo. Claro, en nuestra vida ya vas colocando, hacer publicaciones. Yo creo que el artista, porque haga una publicación cada 2 o 3 días, no le va a robar un tiempo. Sí. ¿No? Otra cosa Pero es que me sí. digas que es activista ahí, que le va ahí las redes sociales, quiere ser influencer y todo eso, ya es otra cuestión. Absolutamente sí. Son como varias cuestiones, ¿no? Quiero decir, hay artistas que su tipo de trabajo tampoco se puede ver en las redes, o no se entiende ni se comprende. Y son artistas que reflexionan, no es una cosa fácil. O sea, su trabajo contiene varias capas, ¿no? Y entonces, quiero decir, le cuesta muchísimo mostrarlo, porque además es un fragmento que no se entiende en ese contexto de las redes, y además le roba muchísimo trabajo porque tienen que contextualizarlo. O sea, que además es un lenguaje en lo que es la obra, y luego otro lenguaje, además, contextualizar eso teóricamente. Y porque es comunicación. Eso es. Quiero decir que no puede aislarse, coger esos valores, porque quiero decir, no los va a tener, ¿no? Ya. Y por otro lado, realmente, o sea,
Hay veces que de pronto las redes te dicen, Instagram, esta semana ha estado usted 3 horas y media utilizándolas. Eso es tan peligroso. O sea, quiero decir que le dediquemos tanto tiempo a las redes. Y por otro lado, el mercado del arte, a esas tendencias, no tiene nada que ver con lo que... Una cosa es la obra, cómo se origina y que cada artista su propio discurso y su estudio. Y otra cosa ver como modas o tendencias. Eso es un poco no sé, acabar estratégicamente fatal, ¿no? Hay cierto... Es importante anotar cierta preocupación, es decir, todas las ventajas de la digitalización se pretenden estar puntualizadas por algo que puede suceder. Creo que yo lo apuntaba antes, que es la pérdida de concentración. Y creo que tiene algo que ver también con toda la cantidad de horas que le dedicamos a redes sociales, que al mismo tiempo, como ha dicho Manu, es ya algo casi inseparable de nuestro trabajo como prescriptores o el trabajo del artista como autor, como productor, y que tiene algo de posfordista. Es decir, hasta qué punto uno tiene que autoexplotar ya no solo la producción de obras, sino también la emisión de sentido de esa obra, que tiene que además filtrarse por distintos canales que necesitan de distintas capacidades de comunicación. Por lo tanto, el artista ya no solo es productor, sino que también tiene que explotar su faceta de comunicador, no es algo nuevo. Porque no todos son comunicadores. Eso por un lado, pero que además tiene que ser no solo artista casi 24 horas al día, 7 días a la semana, sino comunicador también 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un problema que, independientemente de qué artistas lleven eso casi incorporado de forma natal o de forma nativa, de tal modo que les sale automáticamente y cuáles no, tiene que ver con la concentración. Hasta qué punto, pese a que hay artistas que se muevan como pez en el agua en ese escenario, puede afectar eso a su concentración, que al final creo que es un elemento que siempre ha estado detrás de lo que llamamos producción artista en cualquier época de lo que nosotros estudiamos, si estudiamos historia del arte, y que cada vez el mundo del arte se nutre de elementos que pueden cortocircuitar esa concentración. Veremos a dónde nos lleva. No hay que ser ni catastrofistas ni fetichistas de lo digital. Y apuntábamos también el tema de las redes sociales como un lugar donde vehicular o comunicar las obras. Creo que quizás aún somos dependientes demasiado de redes sociales solo entendidas desde un punto visual. Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo también es digitalización. Claro. Y quizás también son necesarios que proliferen tanto. Es decir, quizás hay un contraste demasiado evidente entre la cantidad de redes sociales que subrayan el aspecto visual en detrimento de todos aquellos canales de socialización digitales que subrayan otro tipo de contenidos, como pueden ser los podcasts. Quizás intentar equilibrar la balanza para que no perdamos esa concentración de la que hablaba consiste en que en estos dos canales distintos se equilibren fuerzas, que haya más contenidos del tipo como el que nosotros estamos participando ahora en cantidad que nivele la balanza respecto a la emisión histérica casi de imágenes que estamos consumiendo cada día. Veremos qué pasa. Es un escenario abierto con muchas posibilidades. Veremos qué pasa. Gracias por esto y gracias por sus respuestas y por participar en el podcast Art Super para Swap Radio. Sigue con nosotros para el próximo podcast dedicado al mundo del arte contemporáneo, la cultura y el coleccionismo consciente.